Hola, bienvenidos. Mirad dónde estamos, en el mar. Os trajimos aquí, estoy con Yago, en una entrevista que hace mucho tiempo que queríamos hacerle a él. Y bueno, bienvenido Yago a esta casa. Gracias. Y ahora te vas a presentar, nos va a contar él quién es. Bien, bueno, pues primero muchas gracias por traerme, un placer estar aquí. Y nada, yo soy Yago, en redes se me conoce como Yago Fit Goal. Tengo 24 años y soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Después de ese graduado he llevado a cabo una especialización acerca de los pies para la recuperación, la rehabilitación y todo el proceso de tratamiento de una lesión o una patología del pie. Y al final, si me tengo que definir de alguna forma, a mí me gusta que la gente me vea y que yo me vea como una persona enérgica, una persona apasionada por el movimiento, por la vida, por la aventura, es decir, por el cambio constante, el estar siempre dinámico, haciendo cosas, visitando lugares, conociendo personas. Y un poco eso es lo que me ha definido y eso es lo que en mi día a día llevo a cabo. Moverme, visitar la naturaleza, hacer ejercicio, conocer personas y eso es. Sí, es por eso que, bueno, yo le quería hacer una entrevista a Yago por su energía, porque la verdad que transmite mucha energía vital, y eso quiero hoy trasladarlo a vosotros, ¿vale? Que lo pongáis en práctica y que podamos elevar la energía, la vitalidad, sobre todo en esos días o etapas de la vida en que estamos un poquito apagados. Y vamos a comenzar, le voy a preguntar a él, ¿por qué decidió él especializarse en el cuidado salud de los pies? Bien, pues como decía, al final dentro del movimiento, dentro de la actividad física, del deporte, hay muchísimos mundos, hay muchísimas ramas y realmente llevo ya más en esto, más de 5, 6, incluso 7 años en el tema de la actividad física. Y empecé pues más o menos por como empiezan todos, empiezan hablando de gimnasio, de perder peso o de ganar masa muscular, cosas muy básicas y que al final pues todos de alguna forma empezamos por ahí, pero como comentaba antes, que me gusta la aventura, me gusta el cambio, pues empecé a descubrir otros temas. Otros temas fue dejar de lado todo ese material externo para entrenar y empezar a tratar y a trabajar el cuerpo, o sea, toda la mentalidad o todo lo que es el cuerpo físico, sin ningún material externo, simplemente con nosotros como cuerpo como tal. Y en base a eso llegué a esta especialidad de los pies un poco por curiosidad, de que era un tema que empecé a ver por redes, era un tema de que me interesaba y que de alguna forma pensé que nunca había priorizado, nunca había tenido en cuenta lo que era el entrenamiento de los pies y un poco empecé en eso. A partir de ahí tuve mis primeras experiencias con tipos de calzado más respetuosos con mis pies, con diferentes prácticas, empecé a formarme, a hacer cursos complementarios y un poco fue por eso, por curiosidad te diría y por esa necesidad de cambio, de descubrir cosas nuevas y también por salir de la media, ¿no? Por salir de lo que todo el mundo está haciendo y encontrar algo más diferencial. Muy bien. Sí, la verdad que hay poca gente que se dedique específicamente a eso. Podéis verlo a él en sus redes sociales y cuidar mucho la salud del pie, que es la base, ¿no? La base de la vida, del cuerpo. Hoy vamos a hacerle preguntas que me interesaba hacer y también vamos a dejar un vídeo con una práctica de él, que después podéis encontrar en su canal también. Y bueno, yo quería saber, cuando te despiertas por la mañana, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es? Bien, pues en esto he tenido muchas prácticas, muchos hábitos diferentes, por decirlo de alguna forma, pero sí que es verdad que en esta etapa de mi vida no me defino como tan ejemplar a nivel de por las mañanas, porque sí que es verdad que lo primero que intento es no mirar nada del exterior, es decir, no mirar nada de redes sociales, de noticias, el móvil ni nada, y que ese momento de la mañana, al menos para mí, es darle la máxima importancia a quién soy yo. Para mí, de alguna forma, los momentos más potentes que he estado en esos hábitos de la mañana, siempre intentaba cumplir con 3 éxitos, es decir, empezar el día ganando. ¿Por qué no? Ya que tienes todo el día por delante de estrés, de necesidades, de problemas y demás, pues por lo menos esas primeras horas de la mañana en las que todos estamos empezando y todavía no hay necesidad de nada, pues en empezar ganando de 3 formas.
Una, empezar ganando a nivel físico, empezar ganando con tu cuerpo, de realizar una pequeña práctica de movimiento, ya sea, por ejemplo, mover o algunas cosas que hemos hecho en esa práctica específica de los pies, hacer algún ejercicio de fuerza, algo que a ti te sienta, o sea, te haga sentirte vivo con el movimiento. Esa primera victoria podríamos llamar. Segunda victoria, más relacionada con a nivel mental, a nivel de conocimiento, ya sea leer un libro, realizar alguna formación, algo que tienes ahí pendiente y que te hace crecer a nivel mental. Y una tercera práctica que yo lo relaciono más con esa parte emocional y espiritual, que lo defino como emoción, es algo que es presente. Y para mí el estado espiritual es como esa sensación de estoy presente, estoy aquí y no estoy en lo que va a pasar mañana, en lo que voy a comer después y demás. Por lo tanto, aunque ahora no me dedique como hacía hace unos años, 2 o 3 horas al día por las mañanas, de esas 3 victorias, de estudiar, de entrenar, de hacer esas pequeñas meditaciones y demás, sí que siempre intento que mis mañanas empiecen ganando esas 3 formas, aunque sean con 5 minutos de movimiento o con un paseo o con algo sencillo, con algo que me nutra a nivel de mentalidad y luego con una pequeña práctica que me ayude a sentirme en el momento presente y un poco olvidar en ese ratito que puedo todo lo que vaya a pasar el día, que al final no lo puedo controlar. Muy bien. Bueno, para la gente que tiene poco tiempo por la mañana, se podría resumir eso en hacerlo, por lo menos, me decías que visualizabas. Sí. Empezabas el día también haciendo una visualización. Eso es. Y tienes una tabla... Mi vision board, que yo le llamo. Vision board. Una tabla en la que visualizo, o de alguna forma con imágenes, con un primer toque de vista, veo el lugar donde quiero vivir, si quiero crear una familia, un viaje, cómo quiero llegar a trabajar. Lo tienes ahí con imágenes. Con imágenes, todo. Y eso por la mañana es súper potente verlo, porque el cerebro está limpio. Claro. También me interesaba saber cómo haces tú cuando tienes la energía baja. ¿Cómo eres una persona muy energética? ¿Cómo haces para cuando estás bajo, para elevarla? ¿Qué puede hacer la gente para activarse, elevar la energía? Pues a mí personalmente me funcionan 2 cosas. Una, creo que puede estar clara por lo que me dedico, por lo que decía, que cómo me defino como persona, y es el movimiento. Es decir, cuando estoy mucho tiempo en el sofá, acostado o en una posición fija, ya sea trabajando con el ordenador o cualquier cosa, es cuando tengo más... o sea, puede ser más fácil que llega a esos momentos que me comentas tú de estar más triste, de estar más estresado y demás. Por lo tanto, una de las cosas que hago es moverme. Es decir, si estás en una posición parada, salir a correr, a dar un paseo, entrar en calor con unos saltos, con unas flexiones, con cualquier ejercicio, pero moverme. Porque eso al final lo que hace es, de alguna forma, y lo que yo siento es activa todo a nivel celular por dentro, la sangre empieza a fluir y esa sensación de tristeza pues puede ser que desconecte, porque ya no estoy desconectando de la mente, que puede ser la que genere esa sensación, y estoy conectando simplemente con el cuerpo, que al final también es algo que está en el momento presente. Y otra cosa que me sirve mucho también es el tema de la respiración. Es algo que realmente le doy mucha importancia. Ya sé que me estoy moviendo, ya sé que estoy en un momento tranquilo, pero el ser consciente de cómo estoy respirando y si eso tiene alguna influencia en cómo me siento, que la mayoría de veces la respuesta es sí. Es decir, muchas veces estoy respirando de una manera más ansiosa o más rápida y eso me está generando una emoción, como tú decías, de tristeza, de estrés, de agobio. Y simplemente con ese momento de decir, vale, me paro, hago un pequeño stop, que no necesitas mucho tiempo, puedes parar 1 minuto a darte cuenta de cómo estás respirando y a partir de ahí actuar en consecuencia de si tienes que calmar o si tienes que darle algún juego a esa respiración. De eso también tenía una pregunta relacionada a la respiración. Yo tengo un vídeo de la práctica de la apnea. Como sé que siempre te estás formando con terapias más actuales, ¿tú cómo gestionas tu respiración? ¿Cómo la almacenas? ¿Cómo la cuidas cuando haces deporte? O incluso cómo te ayuda para las emociones. Es importante. Pues es un tema que a mí me interesa un montón y siento que es un tema que todavía tengo mucho que formarme, porque al final cada día veo más prácticas o más formas o más estudios o consecuencias que esa respiración tiene en nuestro cuerpo. Pero al final personalmente busco 2 cosas. Uno, intento que el mayor tiempo de la respiración
sea por la nariz, sea nasal, porque está demostrado que al final puedes retener y puedes conseguir muchos más de esos nutrientes que nos aporta la respiración, pueden tener mucho más sentido en tu cuerpo, por decirlo de forma vulgar, que si lo hacemos por la boca. Además, el respirar por la boca muchas veces está relacionado con esa sensación de estrés, con esa sensación de ansiedad, ¿no? De agobio, y por lo tanto intento que siempre que, como decía antes, esos momentos que yo busco hacer un stop, hacer un break y parar, fijarme en eso, en que intento que el máximo tiempo la respiración sea nasal, porque al final también, incluso si se entrena, aunque ahora muchas veces si nos ponemos a respirar por la nariz y no estamos acostumbrados, creemos que tenemos menos capacidad, pero si se entrena por la nariz podemos retener y expulsar mucho más aire que por la boca. Se va ganando capacidad pulmonar, si ¿no? se entrena, se gana mucho más por la respiración nasal que por la vocal. Tú pones en práctica cuando haces grounding o sales a andar por la montaña, por ejemplo, o correr, le pones en práctica una respiración consciente, ¿no? Eso es. Sobre todo, pues ahora mismo yo creo que me queda mucha evolución en esto, y cuando salgo a caminar o cuando hago prácticas que no requieren de un gasto cardíaco muy fuerte, pues sí que llevo esa respiración nasal, como decía, porque además me ayuda mucho a conectar con el momento presente, es decir, respiro por la boca y a lo mejor estoy en el pensamiento, en la necesidad, en el agobio, y al respirar por la nariz empiezo a escuchar el aire, escuchar los pájaros y demás. Sí que es verdad que a la hora de correr es algo que estoy progresando en ello, porque lo he hecho, el salir a correr, que ya es una actividad que requiere mucho más gasto, hacerlo por la nariz, y es una forma de entrenarlas, pero sí que es verdad que en ese sentido todavía en algún momento te pide por la boca, justamente, cuando falta aire. Pero es más que nada por lo que se está acostumbrado, por el día a día, que inconscientemente respiramos más por la boca que por la nariz. Sí, pero es una mala práctica, hay que observar cómo respiramos y que sea por la nariz, porque aparte limpia y filtra cuando entra. ¿Me puedes decir qué crees tú o para ti en tu vida, a ver si le ayuda a la gente? ¿Cuáles son los ladrones de energía? 3 ladrones que roban la energía, por ejemplo. No sé. Mira, para mí un ladrón que puede tener el doble sentido, es decir, que se puede utilizar o que se puede ver para robar la energía, pero que por otro lado, si se utiliza bien, puede ser todo lo contrario, es el de la comparación. Es decir, compararme con otra persona, ¿no? Pero con el punto de vista negativo. Es decir, compararme a otra persona porque ella tiene una cosa y yo no la tengo, porque ella es así y yo no soy así. Es decir, desde un punto de vista en el que la otra persona es peor o no la quiero tener en cuenta en mi vida, en lugar de, como decía, en lugar de ser un ladrón, esa comparación se puede utilizar en todo lo contrario. Esa persona es así, sé que yo puedo llegar a eso también, eso sé te iba que a yo decir. puedo ser de esa forma. ¿Podría transformarse eso que vemos ahora tanto en redes, las vidas idílicas que generalmente no lo son, y decir, ¿por qué yo no puedo hacer eso? En decir, mira, si esa persona lo hizo, es mi motivación, yo también puedo. En vez de algo negativo lo transformamos en positivo. Encontrarlo en algo a tu favor. Ese es un ladrón de energía al compararse. Y después Otro, podría decir el tema de la culpa. Es decir, la culpa. Culpabilizarnos de todo lo que hacemos, de que si algo ha salido mal es culpa nuestra. Como a veces centrarnos demasiado en nosotros mismos sin darnos cuenta de que muchas veces pasan cosas sin que estén en nuestro control. Es decir, cosas que no podemos llegar a controlar e incluso nos seguimos culpando. Hay que soltar la culpa, nos han educado para sentirnos responsables de todo y como que hemos hecho algo malo. Hay que soltar la culpa y no sé si tienes alguna más que sepas así. A ver, otro que pues, me comentaste tú también y demás, o que hemos hablado a nivel de pensamiento negativo, de quejarnos, de pensar que todo está mal, que todo podría ser diferente. Al final eso es para mí lo contrario a algo que a mí me gusta decir, como que siempre en cualquier proceso, a la gente que asesoro a nivel de entrenamiento, a nivel de movimiento y demás, lo primero que les digo es acepta lo que hay. Es decir, ¿para qué te vas a quejar de que no tienes X cosa, de que no tienes fuerza, de que no tienes tal, si no va a cambiar nada el que te quejes? Por lo tanto, es todo lo contrario a ese primer paso que ya me gusta siempre con las personas en cualquier proceso, que es primero, para cambiar algo, tienes que aceptar dónde estás, tienes que aceptar quién eres, cómo eres y cada cosa que hay ahora. Partimos de lo que somos, la aceptación, intentamos evolucionar y lo que no podemos cambiar, aceptación, porque si no se vuelve una lucha con nosotros mismos. De nuevo está ahí la lucha. Y ahora te voy a nombrar unas palabras y ver
¿Qué me dices tú de emociones de esas palabras? Por Vale. ejemplo, si te digo naturaleza, ¿qué te inspira? Liberación, liberado. Visualizaciones, Poderoso, sentirme poderoso. y pensamiento positivo, capaz. Alegría. alimentación. Para ti la alimentación, ¿qué es? Para mí la alimentación es la forma de nutrir al cuerpo junto a la respiración. Ah, muy bien, también Vale. la respiración también lo alimenta. También alimenta. Entonces, a nivel de emoción de alimentación, diría entusiasmo, porque la verdad es que yo disfruto de cuidar la alimentación, de darle el sentido y al final lo que se merece al El cuerpo. sentido que es, Eso es. aporte de energía. Aporte energía. ¿Qué es para ti los obstáculos? Un obstáculo que simboliza cuando viene un obstáculo a tu vida. Tú estás logrando algo en un camino y... Pues oportunidad de crecimiento, Muy bien. de saltarlo y decir, pues una vez pase este obstáculo, voy a ser un puntito más allá. ¿Y el autocuidado, que para ti qué lugar ocupa en tu vida? Autocuidado. A ver, pues creo que es todo, porque al final todo parte de lo que tú te das, es lo que eres capaz de dar al mundo. Es decir, lo que tú a ti no tienes la capacidad o el sentido de darte, no lo puedes dar a otros de la forma al 100% como se dice. Es decir, si tú no te amas, no te das amor, no puedes dar amor a nadie. Entonces el auto, para mí, pues lo fundamental, claro, lo principal. No puedes dar y no puedes recibir. Y no puedes recibir. No te crees justo, que la puedes no te das tú. recibir, claro. Disciplina. Tú eres disciplinado, ¿a que sí? Sí, a ver, me gusta definirme, sí que es verdad que siempre encuentras formas de decir que no lo eres, Sí. o que podría estar mejor, pues como hablábamos antes, ese pensamiento que de alguna Sí. forma todos Boicoteador. creamos, El boicoteador, pensamiento. que por una parte también te hace crecer, ¿no? Porque si no nos acomodaríamos, pero sí, disciplina lo podía relacionar con una emoción es difícil ahí, con capacidad, como decía antes, el poder, Constancia, ¿no? constancia. ¿Y la madurez? ¿Qué sería para ti cuando una persona llega a la madurez? ¿Qué... Pues la madurez yo la relacionaría con, así de alguna forma pensándolo, con la consciencia, con el entender quién eres, entender qué haces aquí, cuáles son tus objetivos, a dónde Muy quieres bien. llegar y demás, un poco con eso. Muy bien. Yo te voy a pedir, porque bueno, hay mucha gente que nos sigue, algunos son madres, padres o tienen sobrinos, o son gente joven también. Tú estás mucho con jóvenes, porque también trabajas con jóvenes. ¿Qué harías si tuvieras que decirle a alguien cómo puedes superar una adicción? Pero no estoy hablando solo de drogas, alcohol, también adicción al chocolate, al azúcar, al móvil. A los Por ahí videojuegos. está David y también va a recibir el mensaje de la adicción al chocolate. A ver, es un tema complicado, ¿no? Y que al final por una parte pienso, pues tienes ese pensamiento de quién soy yo para decirte algo, pero si tuviera que Claro. decir algo, y al final en relación con un poco también lo que te he comentado, es que no hay mejor ejemplo que el que tú eres. Es decir, hay una cosa muy, muy chula que ahora mismo no sé si la voy a recordar al completo, pero no es, o sea, no puedes dar a alguien, no puedes decirle a alguien que tenga sed, pero sí que puedes darle agua para que beba. Por lo tanto, eso se refiere como a que si tú quieres que alguien Haga algo. haga algo, lo cambie, primero tienes que ser tú el ejemplo de ello. Es Muy decir, bien. no puedes compartir algo que tú no tienes la capacidad o que tú no estás viviendo en tu vida. Y segundo, nadie puede cambiar a nadie más que uno mismo. Es decir, muy si esa persona no encuentra el sentido a cambiar algo, no lo va a hacer. Y tú no vas a poder cambiarle. Es decir, si yo tengo esa adicción a cualquier cosa, yo soy el que me tengo que dar cuenta, punto número uno, de que es una adicción, de que es una obsesión y de que eso me puede llevar a algo negativo. Y punto número dos, soy yo quien tiene la fuerza, soy yo quien tiene el poder para decidir si cambiarlo o no. Por lo tanto, es un tema difícil, todavía no soy padre, no tengo esa capacidad de tener esa influencia a lo mejor en esas personas que están creciendo. Pero en ti sí la tienes. Pero en mí mismo, sí, yo lo que digo al final, cada persona tiene que cambiar por sí mismo y si tuviera que ayudarle a alguien, porque la quiero mucho, porque lo quiero mucho, a cambiar algo, sería dándole mensajes de, pues eso, de la necesidad o de lo que le puede producir eso y realmente haciéndole reflexionar si eso es lo que quiere en su vida
o si realmente quiere otra cosa. Y además estoy pensando que dices que no tienes hijos, pero tienes tu niño interior. Sí. Que te lo tienes que cuidar. Que siempre hay que tenerlo en cuenta y cuidarlo. Mimar a nuestro niño interior. Total. Y jugar con él. Y jugar, sí. Bueno, ya son las últimas preguntitas y luego tendréis una práctica de él en unos días que vamos a subir al canal. Tú, relacionado al yoga, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, mi canal es de bienestar, por eso también te traje. ¿Qué beneficios ves? Esa es una pregunta, y la otra es ¿por qué debería acercarse más hombres y jóvenes al yoga? Primero, ¿qué beneficios? ¿Cómo crees que cambia la vida, el cuerpo? Pues a ver, antes te comentaba que una de las formas de yo evadirme de esas, no evadirme, sino afrontar esas emociones de tristeza, de estrés y demás, era con el movimiento y con la respiración. Y al final creo que el yoga, sus bases, dentro de todas las generalidades o toda la estructura que puedas encontrar, es el movimiento y la respiración. Sí. Conectar esas dos partes para hacer evolucionar tu cuerpo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y espiritual. Por lo tanto, a nivel de beneficios lo encuentro de esa forma. Beneficios a nivel físico, a nivel de mejorar la fuerza, de mejorar la estabilidad, de mejorar el equilibrio, el mejorar el hecho de estar presente, aprender a esa respiración y a de alguna forma controlar esas emociones, o como decíamos antes, aceptar lo que hay y a partir de esa aceptación jugar con ello. Y luego también todos los beneficios a nivel de respiración, de estar consciente de lo que decíamos antes, darnos cuenta de cómo estoy respirando y darme cuenta de cómo esa respiración me puede influir para tener mayor estabilidad, para hacer un movimiento con mayor armonía y demás. Y luego me preguntabas por qué se tienen que acercar cada vez más hombres o más gente en general. Sí, a la práctica, no solo del yoga, sino de todo lo que les haga bien. No, es que cada vez hay más chicos y empiezan a cuidarse también. ¿Por qué no? A ver, y gente joven. Claro, yo teniendo en cuenta los beneficios que he comentado así un poco por encima, es que a qué persona no le puede venir bien. Claro. A mí personalmente no me defino dentro de ninguna modalidad deportiva, ya sea calistenia, gimnasio, musculación, no me defino en ninguna de ellas, porque al final mi visión de todo esto es que el abanico cada vez sea más grande. Es decir, ¿no? Que si tu cuerpo tiene la posibilidad de ser capaz de hacer una clase de yoga, de poder ir al gimnasio un día y dedicarle a tu cuerpo en el gimnasio, de salir a correr por la montaña o a caminar, es decir, para mí mi visión en todo esto es que crees un abanico lo más amplio posible, con el mayor número de disciplinas deportivas, que al final no son nada más y nada menos que formas de estructurar el movimiento, al final todas se basan en mover el cuerpo, y como digo en eso, que cuantas más posibilidades tengas, menos límites encontrarás. Muy bien. Y bueno, para terminar, siempre les hago esas 3 preguntas que son, muchas personas y la mayoría han pasado por algún momento en su vida difícil, y yo quería saber, tú, ¿cómo, si te ha pasado, qué te ayuda para superarlo? Pues mira, así podría definir, o sea, por suerte. Para ver si les ayuda a ellos, si alguien está pasando un momento difícil. Momento difícil como tal no veo, porque al final creo que todo depende de la perspectiva con lo que lo ves, ¿no? Es decir, una cosa puede ser, o un evento de que ha pasado X situación en la familia, para alguien puede ser un desastre que le tumba, y para otra misma persona el mismo evento puede ser algo que le invita a crecer, que puede ser una oportunidad para crecer. Entonces podría ser, una oportunidad, porque ya van 2 veces que cuando dices que el obstáculo aparece, eso es, se puede ver como una oportunidad, oportunidad de cambio, ¿no? Eso es. A ver, también esto es algo que es muy fácil de decir, y luego cuando sucede es otro mundo. Sí. Pero bueno, tener eso en cuenta ayuda. Y en ese sentido, al final, lo más allá que puedo decir yo que haya pasado negativo o que haya sido una situación difícil para mí, pero que, como digo, yo no la veo así, la veo como una de las situaciones en las que más crecimiento he tenido, ha sido una etapa en la que la soledad estaba muy presente. Es decir, pues dejé de ir con el grupo de amigos, dejé una pareja, diferentes situaciones demás que me llevaron, de alguna forma, indirectamente, sin que yo lo provocara de manera directa, me llevaron a estar solo. ¿Qué pasa? Quizás lo estabas buscando para encontrarte contigo mismo. Pues fue justamente una etapa en la que valoré la soledad y aprendí a nivel de autoconocimiento, es decir, fue una etapa de crecimiento personal brutal, de perderme por la naturaleza o de mi casa estar
solo escucharme. Ahí es Muy cuando bien. empecé a descubrir todo el tema de los hábitos con compartía antes, el tema de la meditación, del estar presente a nivel de respiración. Fue para mí una etapa que para mí ha sido fundamental para ser la persona que soy a día de hoy, por todo lo que he aprendido, por todo lo que me ha hecho ser y porque al final en gran medida esa etapa me define a mí como persona. Sabía que ibas a decir eso. Bueno, yo el estar solo en algunos momentos no lo vemos como algo malo, pero muchas veces lo provocamos nosotros o la vida para que aprendamos a estar solos, para Claro. que aprendamos a ser suficientes, porque lo somos, y encontrarnos, redescubrirnos, y a partir de que nosotros estemos bien con nosotros mismos, podemos estar con más personas y relaciones, ¿no? Claro, en lugar de, porque muchas veces cuando nos pasa algo difícil siempre buscamos a estar con alguien, pasar tiempo, como perder la mente en otras cosas para olvidarnos, pero realmente nunca lo vas a olvidar hasta que, lo que decíamos antes, hasta que lo aceptes, hasta que veas que eso forma parte de ti y de tu etapa como persona, ¿no? En esta vida. Y ahí, una vez lo aceptas, es cuando puede evolucionar. Mientras lo olvides, siempre va a volver. Siempre te va a influir en esa forma. Lo vamos a repetir hasta que no aprendamos y hay que aprender a estar solo. Y muchas veces nos asusta lo que hay dentro, no queremos ver. Por eso hacemos muchas actividades, estamos con mucha gente, pero el parar un poquito y encontrarnos con nosotros mismos es muy sanador. Total. ¿Y alguno más que hayas...? Es que ha sido el principal, ya te digo. O sea, eso es muy importante lo que has dicho. Sí, muy bien. Por suerte, o bueno, por suerte no, simplemente pues hasta ahora es lo que... Sí, pero lo que te ha ayudado es aceptar ese momento de soledad para crecimiento. Y ahora lo valoro. Ir hacia adentro y salir. Y ahora entiendes por qué pasó. Justo. ¿A que sí? Bueno, si queréis saber más de Yago y de sus prácticas, tiene el canal de YouTube. Vamos a dejar en la cajita de descripción y aquí por debajo donde lo ponga David todos sus datos, el Instagram, tiene una página web. Me habían preguntado, me preguntó, bueno, después voy a poner el nombre de la persona que lo preguntó porque no lo tengo aquí escrito, que si además de la marca Saguaro, ¿tú recomiendas alguna otra para la práctica barefoot? A ver, esto no es algo que hemos hablado mucho, pero al final, dentro de todo lo que te hablaba a nivel de movimiento, de mi especialización con los pies, ya que no podemos ir, o que las ciudades no están adaptadas para ir descalzos, como podríamos irnos a otro ambiente más primitivo en el que sí, existe este tipo de calzado que se llama calzado respetuoso, minimalista, barefoot, con forma de pie, tiene muchos nombres, y es un calzado en el que de alguna forma el objetivo de ese calzado es disimular al máximo que llevas un calzado, es decir, que tu pie siga siendo flexible, que no genere ninguna deformación en los dedos, que no salgan callos. Me explicaba él que presiona. Eso es. Y el pie salen los callos porque están apretados los pies. El calzado tradicional lo que produce es esas deformaciones, al final por ese constante que está apretando. Además, cuando tú cierras los dedos y ahora que viene la calor, los dedos no respiran, es decir, el pie no respira, y por eso mucha gente, o a nivel de olor de pies, a nivel de sensación de sudor y demás, todo eso influye. Entonces este tipo de calzado es algo que disimula que llevas un calzado para no ir descalzo, pero realmente con todas las características que tu pie puede ejercer. Yo gasto esta marca porque fue de las primeras en salir, esto del barefoot, bueno, yo llevo unos 4 años con ello, pero lleva muchísimo más, es decir, como todo, siempre tiene un trasfondo mucho más allá. Y sí que hay muchas marcas, es decir, la gente me puede preguntar por mis redes si quiere, pero marcas que yo he utilizado... Ahí y tú ya les explicas porque es más largo. Claro, tiene un dinámico y hay muchísimas. Yago tiene una web, tiene el Instagram, su canal de YouTube, y podéis contactar con él para cualquier cosa. Su localización es en este momento, porque le gusta viajar y trasladarse. Está cerca de Alicante, en un pueblo que se llama Castalla, y él da ahí clases, pero además mueve mucho las redes sociales. Entonces lo podéis encontrar en muchas. ¿Cuáles más? Pues en el canal de YouTube, como decía, que se llama Barefooting Podcast, es un podcast, en Instagram. Un podcast. Instagram, TikTok y casi todas las redes sociales
me puede de alguna forma Muy bien. ver un perfil. Yo te agradezco que hayas venido y nos hayas aportado un soplo de aire fresco de mar a nuestro canal y a toda esa gente que está ahí, que siempre me gusta traerles regalos como él. Gracias, Yago. Y una cosa que quedó por hacer, que algún día lo haremos, es que se baña en agua fría y le iba a pedir que hoy se metiera ahí, pero no, voy a ser buena, lo guardamos, benévola y lo guardamos para una próxima ocasión. Gracias.